¿Qué tal, chicos? Ahora vamos a revisar este problema 2 que nos relaciona lo que es la densidad del material con el número de vacancias que hay en el mismo. Ya saben ustedes que entre más vacancias hay, más lugares vacíos dentro de la red del material, pues hay menos materia en el mismo volumen, lo que significa que el valor de densidad pues tiene que reducirse. Aquí nos dicen lo primero: si la fracción de vacantes en equilibrio térmico del aluminio es esta, ya nos da una fracción a 500 grados, debemos calcular la fracción a 25 y a 900 grados. Luego nos dicen, expresa la concentración de vacantes en vacantes centímetro cúbico y calcula las densidades correspondientes a esas tres temperaturas, teniendo en cuenta que la fracción de vacantes, teniendo en cuenta, perdón, la fracción de vacantes que ya habremos obtenido. Y al final nos pregunta cómo afectaría la densidad si la fracción de vacantes fuese del 1%. Ya nos da un valor por ahí. Aquí nos da la masa atómica, ¿no? La cantidad de gramos que componen una mol del elemento, es aluminio en este caso. Esa estructura de cara centrada, igual que el oro. Y su parámetro de red es 4.0496 Armstrongs. Muy bien, pues vamos a ello. Entonces 1.29 por 10 a la menos 5 es la fracción de vacantes, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ocupar otro espacio. Muy bien. 1.29 por 10 a la menos 5. Entonces la fracción es 1.29 por 10 a la menos 5. Y recordemos que estas son vacancias por átomo, ¿no? Estamos hablando de aluminio. Esta cantidad de vacancias se da en 500 grados Celsius, ¿no? Recuerden que la cantidad de vacancias varía con la temperatura, entonces aquí estamos hablando de 500 grados Celsius, que sería lo mismo que 773.5 kelvines. Muy bien. Recordemos nuestra fórmula. En este caso nos piden recordar la fracción de vacancias a una temperatura de 25 grados y una temperatura de 900 grados. Para obtener la fracción de vacancias a cualquier temperatura, recuerden, pues necesitamos estos elementos: temperatura, que ya la tenemos, constante, y calor de activación. El único que no tenemos es precisamente nuestro calor de formación de vacancias. ¿De dónde lo vamos a sacar? Del dato inicial que nos dan. Nos dicen que la fracción de vacancias a determinada temperatura pues es esta. Entonces podemos nosotros despejar, ¿no? Entonces, despejando el calor, pues ya saben que para obtener el despeje, ya lo hemos hecho antes en clase, el calor de activación va a ser igual a menos R por T por el logaritmo natural de la fracción de vacancias. ¿Okay? Recuerden que para despejarlo se ponía el logaritmo natural a ambos lados, se bajaba esto de acá, se pasaba multiplicando, etc. Entonces, disculpen un poco el ruido, no hay nada que pueda hacer al respecto en estos momentos.
Recuerden que la R ya es algo que debemos conocer o al menos estar familiarizado con ella. La R que estábamos manejando pues era de 8.62 por 10 a la menos 5. 8.62 por 10 a la menos 5 electronvolts por átomo por Kelvin. ¿Okay? Pues ya tenemos todo. Vamos a calcular el calor de formación de vacancias del aluminio, y ese es único, no cambia. Aquí va a haber menos, vamos a multiplicar por 8.62 por 10 a la menos 5. ¿Qué más? Por la temperatura. La temperatura sabemos que si en este caso el dato está a 500 grados Celsius, eso es 773.15 kelvines. Y finalmente por el logaritmo natural de la fracción, ¿no? La fracción es 1.29 por 10 a la menos 5. Necesariamente vamos a necesitar calculadora. Vamos a utilizarla porque pues calcular logaritmos sin una calculadora no es posible para nosotros en estos momentos. Si metemos toda esa operación es 1.29 exponencial a la menos 5. Vamos a sacar el logaritmo natural de eso. Vamos a multiplicarlo por 773.15 y por 8.62 exponencial a la menos 5 y por un signo menos. Y eso nos va a dar 0.75. ¿Qué cosa? Recuerden que todo está dependiendo de las unidades que estemos manejando en nuestra constante. En este caso, este calor tiene unidades de electrón volt sobre átomo. Ya tenemos el calor de formación. Ya podemos entonces calcular la fracción a las otras dos temperaturas. Muy bien. Entonces, la fracción, o vamos a ponerlo aquí desde el inicio, si la temperatura son 25 grados Celsius, eso quiere decir que va a haber 298.15 kelvines y por lo tanto la fracción de vacancias va a ser E a la menos 0.75 entre 8.62 por 10 a la menos 5 por la temperatura que va a ser 298.15. Vamos a ver qué nos da esto. Y me da 2.09 por 10 a la menos 13. 2.09 por 10 a la menos 13. ¿Qué es esto? Pues es la fracción de vacancias, o sea, vacancias sobre átomo. Entonces, este es el dato cuando la temperatura es de 25 grados. Entonces, si la temperatura es igual a 500 grados, me parece que es lo que nos pusieron por ahí. No, a 500 grados ya la teníamos, a 900 grados. 900, ¿verdad? 900 grados. Si le sumamos 273, pues vamos a tener 1173.15 kelvines, lo cual nos va a dar un valor de la fracción de E igual a la menos 0.75 entre la constante de gases ideales, que es 8.62 por 10 a la menos 5 por la temperatura, que va a ser de 1173.15 kelvines. Pues una vez más metemos a nuestra calculadora esto: 8.62 exponencial a la menos 5 por 1173.15
la menos 1 por 0.75. Ok, entonces una vez que ponemos eso por ahí, según esto aquí me queda 6.012 por 10 a la menos 4 vacancias por átomo. Muy bien, esperemos que no haya ningún error, pero el planteamiento es correcto. Vamos a corroborarlo una vez más. Sí, es lo que me da. Entonces ya tenemos las fracciones a 3 temperaturas diferentes. Ahora, ¿qué nos dicen? Nos dice expresar la concentración de vacancias en términos de vacantes por centímetro cúbico. Ya sabemos hacer eso. Sabemos que si tenemos la fracción de vacantes, pues basta con despejar este valor y realizar una multiplicación. Sin embargo, ¿qué era este valor? Este valor, recuerden que era el número de átomos por centímetro cúbico, ¿no? Entonces necesitamos obtener ese número de átomos por centímetro cúbico de forma ideal. Sabemos que como es una formación de cara centrada, son 4 átomos y hay que dividirlo entre el volumen de la celda, que es el A al cubo. En este caso va a ser 4. El parámetro de red nos dicen que es para el aluminio de 4. No, ese es el problema anterior. Aquí está, 4.0496. Entonces es 4.0496, ¿no? Es la A. Esos serían Armstrongs, pero para convertirlos recuerden que únicamente agregamos un por 10 a la menos 8, ya podían ser centímetros y cuando lo elevemos al cubo van a quedar centímetros cúbicos, ¿no? 4.0496 exponencial a la menos 8, luego eso al cubo por el 4. Me va a quedar 6.023 por 10 a la 22 átomos sobre centímetro cúbico. Pues recuerden que este valor es el valor ideal, ¿no? El valor sin ningún tipo de vacancia en la red. ¿Okay? Entonces este valor es el que vamos a tener que estar multiplicando por estas fracciones para obtener la concentración de vacancias o el número de vacancias por centímetro cúbico. En este caso, para una temperatura igual a 25 grados, la fracción NB entre N nos la daban como dato, 1.29 por 10 a la menos 5. Entonces, despejando, el número de vacancias sería 6.023 por 10 a la 22 por 1.29 por 10 a la menos 5. Y me da 7.77 por 10 a la 17 vacancias sobre centímetro cúbico. Muy bien. Para la temperatura aquí hay un pequeño error, no de operaciones, sino este dato no estaba a 25 grados Celsius, sino a 500, ¿no? El de 25 es el que sacamos aquí, que es de 2.09 por 10 a la menos 13. Entonces al despejar pues va a ser precisamente el mismo número. Recuerden que este de acá es el ideal, ¿no? Es el valor ideal, no cambia en absoluto. Vamos a tener 6.023 por 10 a la 22 por el valor
de la fracción. Por 10 a la menos 13. Ok. Entonces vamos a ver qué nos da. 1.26 por 10 a la 10. 1.26 por 10 a la 10. Vacancias sobre centímetro cúbico. Y finalmente, para la temperatura de 900 grados, pues nuestra fracción era, aquí está, ¿no? De 6.012 por 10 a la menos 4 vacancias por átomo. Y al despejar, pues el número de vacancias es 6.023 por 10 a la 22 por 6.012 por 10 a la menos 4. Y da 3.6 por 10 a la 19. Número de vacancias por centímetro cúbico. Ya tenemos esas tres cosas resueltas. Rememorando pues que hicimos, nos pedían obtener número de vacancias, pero nos faltaba el calor de formación de vacancias. Despejamos dicho calor de unos datos iniciales y lo obtuvimos. Utilizamos ese dato de calor para obtener la fracción de vacancias para otras dos temperaturas. Y en estos momentos pues lo que hicimos es usar el número de átomos que idealmente debe de haber dentro del material por cada unidad de volumen para obtener pues el número de vacancias por centímetro cúbico que hay a las tres temperaturas. El problema todavía no ha acabado. El problema me dice calcule las densidades correspondientes a esas tres temperaturas. Muy bien. Entonces tenemos, podría ser como que un inciso B, el otro es un inciso C que nos dice calcular las densidades correspondientes. Muy bien. Ahora aquí hay un detalle, recuerden que la densidad que nosotros sacamos utiliza precisamente un número de átomos, ¿no? Ese número de átomos por la masa atómica entre el volumen de celda por el número de Avogadro. Sin embargo, el número de átomos puede variar. En este caso es el número ideal menos el número de vacancias, ¿no? Si no hay vacancias, el número de átomos ideal corresponde con el número de átomos dentro del material. Pero si hay vacancias, pues hay que considerar los espacios vacíos, lo cual varía la densidad. Vamos a deducir una pequeña fórmula que nos va a ayudar bastante. Si sustituimos esto aquí, ¿no? Si sustituimos esto aquí, pues vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener que la densidad va a ser igual al número ideal menos el número de vacancias. Eso por la masa atómica entre el volumen de celda por el número de Avogadro. Si factorizamos el número de átomos ideal, nos va a quedar algo así. Número de vacancias entre el número ideal por MA entre el volumen entre el número de Avogadro. Ahora, fíjense que si nosotros multiplicamos esto y esto, eso básicamente es el valor de densidad ideal, ¿no? Es el valor del valor de densidad que habría si no hubiese vacancias. Entonces podemos simbolizarlo con una rho 0 y obtendremos que la densidad en cualquier caso va a ser igual a 1 menos el número de vacancias entre el número ideal por la densidad ideal. Y noten cómo esto ya quedó en función del valor de densidad ideal y de la fracción de vacancias, ¿no? El NB entre el N pues es precisamente la fracción de vacancias, cosas que nosotros ya sacamos aquí. Entonces para poder sacar estas densidades todo lo que necesitamos es sacar la densidad ideal, ¿no?
Y para eso, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el número de átomos ideal en la celda? Pues son 4. En este caso, pues la masa atómica nos dicen que es 26,98 gramos mol. ¿Okay? Entonces son 26,98 gramos por cada mol. El volumen de celda, no sé si lo calculamos aparte. No, creo que lo introdujimos aquí nada más, ¿verdad? Entonces ese volumen de celda es el 4.0496 por 10 a la menos 8 para que esté en centímetros, y al cubo, ¿no? Para que sea volumen. Y finalmente el número de Avogadro, que es 6.022 por 10 a la 23 átomos por cada mol. Una vez que operemos esto, vamos a tener la densidad ideal. Entonces, pues hay que operar, ¿no? 4.0496. Ustedes pueden hacerlo por partes, poquito a poquito, ir operando cada número. Y a mí me da una densidad ideal teórica de 2.6994, que van a ser, pues mol se va con mol, los átomos se van por acá con lo de la celda. Vamos a tener gramos sobre centímetro cúbico. Esta es la densidad ideal. Entonces, ¿cómo sacamos las otras densidades? Muy sencillo. Por ejemplo, a 25 grados, pues vamos a tener que la densidad a 25 grados va a ser igual a 1 menos la fracción. ¿Cuál es la fracción a 25 grados? 2.09 por 10 a la menos 13. Y aquí el valor de la densidad ideal. Va a ser 1 menos 2.09 exponencial a la menos 13 por 2.6994. Ok, entonces aquí dice que es 2.6994, casi da lo mismo, no varía gran cosa. Vamos a observar, creo que en este caso pues es debido a la potencia de mi calculadora, pero bueno, vamos a ver a la temperatura de 500 grados, ¿no? Esa fracción a 500 grados pues es la que tenemos de datos, 1.29 por 10 a la menos 5. 1.29 por 10 a la menos 5, y hay que poner aquí el valor de la densidad teórica original. Pues 1 menos 1.29 exponencial a la menos 5 por 2.6994. Y me da 2.6993. Cambia una cosa de milésimas, ¿no? No varía demasiado la densidad. Y la densidad a los 900 grados pues va a ser 1 menos la otra fracción. La fracción es 6.012 por 10 a la menos 4. Muy bien. 6.012 por 10 a la menos 4 y por 6.994. Muy bien. Por 1 menos 6.012 exponencial a la menos 4 por 2.6994. Y me da 2.697. ¿No?
Aquí ya varió una cantidad relativamente importante, al menos más grande que los demás. Y vean cómo pues de hecho la densidad va disminuyendo a medida que aumentamos la temperatura, porque pues obviamente el número de vacancias va aumentando. Finalmente lo único que nos falta por resolver es el inciso D. Se ha hecho un poco largo porque bueno, hemos ido resolviendo de a 3 casos por inciso. Es un problema bastante complejo. Nos dice cómo afectaría la densidad que la fracción de vacantes fuera del 1%. Entonces, si la densidad de vacantes es del 1%, significa si NB entre N es 0.01, ¿no? O sea, una fracción de vacantes importante, ¿no? Esto es 1%. Muy bien. Entonces, pues la densidad, si esa fracción fuera del 1%, sería 1 menos 1.01 por 2.6994. ¿Ok? Y sería 2.964 gramos sobre centímetro cúbico. ¿A qué temperatura ocurre esto? No sabemos. Tal vez no ocurra antes de que el material se fusione, quién sabe, pero bueno, nos preguntaron ya diciendo que un porcentaje de vacancias era posible. Entonces, esto es todo por este problema. Espero que haya quedado claro. Es un problema bastante complejo, hay varios casos por inciso. Y bueno, me falta subir todavía el video de difusión y de vacancias, pero bueno, os pongo esto para que ya vayan estudiando. Recuerden que nuestro examen va a abordar estos temas.